Bienvenidos al curso del proceso GTAW. En el siguiente espacio hablaremos de la tecnología del proceso. Analizaremos características, diferentes tipos de corrientes y sus ventajas y desventajas frente a los diferentes tipos de aplicación. Acompáñanos. Para configurar y trabajar de manera adecuada con el proceso GTAW debemos de analizar qué tipo de corriente utiliza, cuáles electrodos, formas y características tiene el electrodo para poder trabajar de manera adecuada. De esta manera establecemos una serie de ventajas de aplicación y desventajas frente a otro tipo de procesos. Una de las ventajas importantes de la aplicación de soldadura es analizar qué tipos de corrientes son las que suministra las fuentes de poder y qué ventajas tienen. Recordemos que existen dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. En el proceso GTAW se utilizan los dos tipos de corriente. Analizaremos qué ventajas tiene cada una de ellas. Acompáñenos. Cuando hablamos del proceso GTAW tenemos que hablar de los tipos de corriente que en este proceso se pueden utilizar. Una de ellas es la corriente continua. La corriente continua se utiliza para soldaduras de aceros al carbono y aceros inoxidables. Cuando vamos a soldar materiales como es el aluminio, necesitamos utilizar la corriente alterna. En esta corriente alterna pues van a haber una serie de variaciones como es la onda sinusoidal con una serie de balances y también con una serie de características que determinan una muy buena aplicación de soldadura. En el proceso GTAW siempre vamos a hablar de estos dos tipos de corriente, corriente alterna y corriente continua. Y las fuentes, hay fuentes que pueden proporcionar corriente continua y corriente alterna a la vez. Y hay fuentes que únicamente van a proporcionar corriente continua. Estas fuentes que proporcionan única y exclusivamente corriente continua se van a utilizar para hacer aplicaciones en aceros al carbono y aceros inoxidables. Y cuando utilizamos la corriente alterna, la vamos a utilizar para hacer soldaduras en aluminio. Recordémoslo muy bien. La distribución de calor, cuando trabajamos con la corriente continua, juega uno de los papeles fundamentales en la aplicación de soldadura con el proceso GTAW. Recordemos que la distribución de calor siempre se va a dar de manera de negativo al positivo. Es decir, los electrones siempre van a salir por el borne de la máquina en el borne negativo. De esta manera, el que recibe la corriente siempre se va a calentar y teóricamente estamos hablando de un 70%. De esa manera tenemos que utilizar la conexión de la antorcha en el equipo. Supongamos que vamos a hacer la instalación de un proceso o de una máquina para proceso TIC. Recordemos que en la máquina vamos a ver dos bornes, un borne positivo y un borne negativo. Esto automáticamente nos va a indicar que la máquina trabaja con corriente continua. En esta aplicación utilizaremos la antorcha en el borne negativo. De esa manera evitamos de que el electrodo se pueda llegar a fundir e incluirse en el depósito de soldadura. De esta manera tenemos que las características de operación se van a dar de una manera adecuada. Recordemos que cuando el arco arranca, el electrodo se calienta y emite electrones. Es un efecto termodiónico. Y de esa manera los electrones pasan del electrodo de tungsteno, que es el cátodo, a la pieza que es el ánodo. Y de esta manera los átomos positivamente cargados, o sea, más pesados, son atraídos al cátodo donde al chocar liberan calor. Y los electrones que chocan con la pieza crean un intenso calor localizado. De esta manera se forma el arco eléctrico. Y a esto denominamos polaridad negativa o polaridad directa. Esa es la manera adecuada de configurar el equipo para poder hacer aplicaciones de soldadura con el proceso TIC. A diferencia del proceso de electrodo manual revestido, donde en la gran mayoría de aplicaciones se utiliza la antorcha conectada en el borne positivo, aquí la distribución de calor siempre se va a dar de esta manera con el fin de evitar de que el electrodo se vaya a dañar prematuramente y afectar que hayan inclusiones de tungsteno en el metal depositado. Entonces, siempre que vayamos a hacer una configuración de un equipo de soldadura para soldar con el proceso TIC, en aplicaciones de aceros al carbono o aceros inoxidables, vamos a utilizar que la antorcha se va a configurar o se va a conectar directamente en el borne negativo
y nuestra pinza masa en el borne positivo. Cuando hablamos de la polaridad positiva, es decir, que la pinza portaelectrodo, o en este caso la antorcha, se conectaría en el borne positivo, vemos que la configuración de esta manera va a ser un incremento de calor en la antorcha, proporcionando así una afectación al electrodo de tungsteno. O sea, lo puede dañar prematuramente e inclusive puede hacer que el electrodo se funda entre el depósito de soldadura, generando así defectos de aplicación. Vemos que esta configuración, los electrones pasan de la pieza, o sea, el cátodo, al electrodo, que sería en este caso el ánodo, donde crean un calor completamente intenso, es decir, se forma un arco eléctrico que aproximadamente puede llegar a tener un poder calorífico de 5000 grados centígrados. El electrodo tiende a sobrecalentarse porque es el que está recibiendo en este momento una mayor conducción de corriente y menor calor generado en la pieza. Este producto, pues normalmente el bombardeo de los iones se van a la pieza y producen una limpieza catódica del metal base adyacente al área del arco de soldadura. No hay una muy buena estabilidad y se puede generar inclusiones de tungsteno. Si lo configuramos de esta manera, como vemos en nuestra diapositiva, donde la pinza portaelectrodo, o en este caso la antorcha, va conectada en el borne positivo, la vida útil del electrodo se va a ver afectada e inclusive van a abrir aplicaciones erráticas. El arco no se va a mantener de una manera adecuada y esto puede afectar notablemente la aplicación de soldadura. Por eso siempre hay que verificar qué tipo de corriente y qué características estamos utilizando en el momento de hacer una aplicación con el proceso GTAW. El otro tipo de corriente que se utiliza para el proceso GTAW es la corriente alterna. Recuerden que la corriente alterna es una corriente que viaja alternativamente de positivo a negativo, es decir, que en este tipo de corriente no hay polaridad. En las máquinas de este tipo la configuración se puede dar tanto en el borne positivo como en el borne negativo. Aquí no hay ningún tipo de orientación específica, ya que la corriente pues no tiene una orientación clara, sino que simplemente está pasando 50% en positivo y 50% en negativo. De esta manera, pues se establece un equilibrio del 50% en el positivo y el 50% en el negativo. En este efecto combinado, pues el arco normalmente se extingue al pasar por un punto cero y es utilizado única y exclusivamente para aplicaciones de materiales como es el aluminio, en donde necesitamos romper la capa de alumina a través de la configuración de la onda sinusoidal que en las máquinas de soldadura se puede hacer y determinar una excelente penetración y una excelente limpieza. En la siguiente fotografía podemos analizar la característica de la corriente alterna, que es una onda sinusoidal que está configurada en un positivo y un negativo pasando por un punto cero 60 veces por segundo, que esto es lo que denominamos nosotros la frecuencia. Puede ser 60 o puede ser 50 veces. Recordemos que en países europeos o en la gran mayoría de la Comunidad Europea la frecuencia es de 50 hercios. Para Latinoamérica la gran mayoría de los países trabajan con 60 hercios, aunque también existen algunos países que trabajan con una frecuencia de 50 hercios. Aquí la corriente alterna al estar pasando de positivo a negativo y en los procesos de soldadura de aluminio, lo que hacemos es aprovechar la corriente y en la onda, en la parte negativa penetro y en la parte positiva limpio y de esta manera puedo hacer la configuración del arco eléctrico de manera continua y fácil para poder hacer aplicaciones en aluminio. No olvidemos que la corriente alterna es una corriente inestable, entonces se está fluctuando de negativo a positivo. Pasa por una zona de cruce denominada cruce o zona cero. Esta zona, pues esta caída nos puede determinar una inestabilidad del arco, para lo cual se utiliza una configuración de que esa onda se vuelva una onda cuadrada. Esto lo hablaremos un poco más adelante y lo explicaremos de manera más clara para poder entender las características de la corriente alterna utilizadas en aplicaciones para aluminio. Recordemos las características que tiene cada una de las corrientes, la utilización en los diferentes tipos de aplicación. Recordemos que la corriente alterna se puede trabajar con dos tipos de polaridades. Polaridad directa, que sería lo más adecuado, polaridad positiva, que es donde utilizamos el borne o la antorcha en el borne positivo. De esta manera pues vamos a generar una excesiva concentración de calor en el electrodo y afectaríamos la aplicación de soldadura.
Si observamos la corriente alterna, en la corriente alterna hay una distribución de manera más acorde de la corriente, positivo y negativo. Cuando utilizamos estos tres tipos de corriente debemos de analizar también los tipos de materiales al trabajar. Aceros al carbono y aceros inoxidables siempre vamos a utilizar corriente continua, electrodo en el positivo, en el negativo, perdón. Y cuando vamos a utilizar la corriente alterna, vamos a soldar aluminios o aleaciones de aluminio. Vemos en la siguiente gráfica la conformación de cada una de las distribuciones de corriente de calor para las aplicaciones de soldadura. La onda cuadrada o onda balanceada es el aprovechamiento que se le hace a la corriente alterna o a la onda sinusoidal con el fin de utilizarla para hacer una muy buena aplicación de soldadura. En aluminio. Recordemos que el aluminio tiene una característica, es uno de los metales más complejos de soldar. El aluminio, su bajo punto de fusión son 660 grados centígrados, pero al hacer contacto con el oxígeno forma una capa superficial que se llama alúmina. Esta capa tiene la capacidad de proteger el aluminio internamente y tiene un punto de fusión bastante alto, puede llegar inclusive hasta los 3200 grados centígrados. Esto es lo que hace que se complique el proceso de soldabilidad del aluminio. Lo que hacemos con la optimización de la onda cuadrada es romper esa capa de alúmina y lograr tener una penetración de manera adecuada. De esta manera podemos configurar en la máquina cuánto de la onda cuadrada quiero que sea positivo y cuánto quiero que sea negativo. Esto se puede expresar en porcentajes para tener una muy buena penetración y una muy buena limpieza. Es el tiempo que va a demorar la polaridad tanto positiva o negativa en la configuración de la corriente alterna. En términos generales, lo que hacemos es utilizar de manera coordinada la corriente alterna o la onda sinusoidal tanto en positivo como en negativo para optimizar una penetración de manera óptima en aplicaciones exclusivas para aluminio. La onda cuadrada básicamente es el aprovechamiento de las características que tiene en positivo y negativo y que se pueden configurar desde la máquina para poder tener así una mejor penetración y una mejor limpieza. Como lo indicábamos anteriormente, el aluminio tiene una capa superficial que se llama alúmina, la cual debe ser removida. Y la única manera de removerla es colocando o parametrizando la onda cuadrada de la corriente alterna para poder generar una muy buena limpieza y así optimizar una muy buena penetración. En el siguiente ejemplo miraremos las configuraciones que tiene la corriente alterna en diferentes porcentajes. De esta manera se puede determinar qué tanto penetra y qué tanto puedo limpiar en el momento de hacer una aplicación de soldadura de aluminio. Cuando en nuestro equipo de soldadura podemos hacer la configuración de la onda cuadrada o balanceada, si optimizamos la configuración del 50% positivo y 50% negativo, estamos viendo que de esa manera vamos a limpiar y a penetrar de manera homogénea. Hay que analizar también el espesor de material y las características que éste tiene con respecto a la calidad. Cuando aumentamos la configuración en negativo, es decir, la onda la subimos a un 90% en negativo, vamos a tener mayor penetración y en el borne positivo vamos a tener menos limpieza. Esta configuración sería la ideal para un espesor mucho más grueso. Pero si, por ejemplo, la optimización o el trabajo que vamos a hacer es de limpieza, utilizaríamos una configuración 70-30, donde el 70% de la configuración sería en positivo y el 30% sería en negativo. De esta manera y de acuerdo a las configuraciones, podríamos hacer aplicaciones de soldadura de manera adecuada y con estándares de calidad bastante altos. Otra de las características con las que cuentan algunos de los equipos de soldadura es la corriente pulsada. A diferencia del proceso GMAW, donde se habla de una transferencia de arco pulsado, aquí estamos hablando de un tipo de corriente. Esta corriente se utiliza con la finalidad de disminuir la entrada de calor en un material. Básicamente, lo que nos proporciona esta corriente es una serie de pulsos a través del tiempo, con un valor de amperaje muy bajo y un amperaje un poco más alto.
Esta configuración lo que nos ayuda es a disminuir la entrada de calor al material y es ideal para soldaduras en aceros inoxidables y aceros al carbono o en tuberías donde las características de trabajo o exigencias son mucho más altas. Para esta manera, pues la corriente pulsada es ideal para soldaduras de espesores delgados y se utiliza muy bien cuando vamos a soldar tuberías en aceros al carbono o en aceros inoxidables. Algunas fuentes de poder tienen configuraciones diferentes de tipos de ondas o corriente pulsada. Esto depende muchísimo de la configuración y del tipo de material que necesito. Si quiero que haya un rango de penetración un poco más alta o un rango de penetración un poco menor, puedo optimizar o disminuir la cantidad de pulsos a través de unas características de frecuencia. Entonces hay máquinas que tienen mayor o menor frecuencia con respecto a ese tipo de pulsación. Esto se va a ver reflejado única y exclusivamente en la calidad y en la penetración que podamos llegar a tener en trabajos de soldadura con el proceso GTAW. En términos generales, pudimos observar los diferentes tipos de corrientes que se utilizan en el proceso GTAW. Analizamos las ventajas que tiene la corriente continua con polaridad negativa, que sería lo ideal para el proceso GTAW, y también las características que tiene la corriente alterna en configuración de onda cuadrada. Recordemos que esta onda cuadrada es ideal para configurar aplicaciones de soldaduras en aluminio. Se puede configurar un mayor rango en penetración, un mayor rango en limpieza. Y esto lo podemos determinar en el equipo de soldadura que vayamos a trabajar. No olviden que en Welding Engine seguimos trabajando para mejorar el conocimiento.